Bien, no saludo de nuevo porque acabo de terminar de subir el video anterior, así que para mí han pasado 10 minutos. Seguimos adelante con el curso. Eh, Así como comentario, si algún día hace falta, vamos a tener una reunión por Zoom o por Big Blue Button para aclarar dudas particulares. Dicho esto, vamos a continuar con lo que veníamos hablando, que tenía que ver con algunas disquisiciones de tipo epistemológico. A mí me gusta pensar que la ciencia no solo describe lo que es y trata de comprender o explicar lo que es, sino que busca además lo posible. Lo que pasa es que lo posible es diferente en cada una de las disciplinas. En el campo de las ciencias naturales, a las cuales caracterizamos como objetivistas, lo cual no significa que las ciencias sociales no puedan tener objetivismo, alcanza para ver lo posible con modificar las condiciones objetivas, porque la forma de razonamiento es que una vez descubierta alguna ley, teniendo determinadas condiciones iniciales, se va a poder hacer una predicción de lo que va a pasar o se va a poder explicar qué es lo que está pasando. Tanto las leyes estas naturales, objetivas, que son eh, inmanentes hasta que se descubre que son falsas y se reemplazan por otras, como las condiciones iniciales, en general son cosas que pueden ser medidas o contadas, y la forma de explicar se basa en esto, agarrar y decir, bueno, el coeficiente de dilatación térmica mide la relación entre la temperatura y el cambio en una dimensión. La ley dice que para tal metal el coeficiente de dilatación térmica es tal, pongo tal temperatura, por lo tanto la medida tal se va a incrementar en tanta proporción o en tanta cantidad de unidades de medida. Buscar lo posible en las ciencias formales, eh, que como no trabajan con la realidad y trabajan con axiomas, puedo modificar ya sea los axiomas, ya sean las reglas de inferencias. De hecho, la geometría no euclidiana se basó en modificar los axiomas y dejar de pensar que las formas como las curvas, las rectas, los planos, son cosas que no tienen curvatura y pasar a pensar que en realidad nosotros estamos sobre la Tierra y estamos sobre superficies que son curvas o no planas, pero que tienen símbolos, gramática, enunciados, tienen en función de esto expresados los axiomas que relacionan estas tres categorías, ciertas reglas de inferencia y a partir de eso lo que se sacan son conclusiones válidas en el contexto interno de la propia disciplina. Normalmente lógica o matemática, con esto me refiero a aritmética y a geometría. Pero la búsqueda de lo posible en las ciencias sociales tiene dos elementos. Uno, que son las condiciones objetivas que existen en el mundo de lo social, pero también hay que entender para dar cuenta de qué es lo que está pasando, cuáles son las disposiciones subjetivas de los actores, agentes o personas que participan en esa situación. Por lo tanto, lo que hablamos es que las condiciones de posibilidad se componen de dos elementos. Las condiciones objetivas, lo que puede afirmarse y puede ser verdadero o falso, y las disposiciones subjetivas, que es lo que tratamos de investigar con esto que se llama investigación cualitativa. En realidad yo prefiero decir que la investigación llamada cuantitativa es una investigación sobre las condiciones objetivas y que la investigación, para mi gusto, mal llamada cualitativa, es una investigación sobre las disposiciones subjetivas. Y que lo que pasa en la realidad o lo que puede pasar en la realidad tiene que ver con una determinada configuración de estos dos elementos, las condiciones objetivas y las disposiciones subjetivas. Orientarse a la realidad social, ya sea para intervenir en ella o ya sea para comprenderla, uno necesita antes poder contestarse ciertas preguntas. Ni siquiera digo que estas respuestas tienen que ser las verdaderas si es que la verdad existe, pero sí uno tiene que tener una posición respecto de lo que serían las respuestas a estas preguntas, que son qué elementos constituyen la realidad social, por qué pasan cosas que pasan en el mundo social y no pasan otras, qué hace falta saber para interpretar o explicar un determinado hecho social, cómo puede transformarse o intervenirse sobre la realidad social, cuál es la base de la explicación científica en ciencias sociales y la pregunta más terrible de todas es si existen una o varias ciencias sociales. Con esto no quiero decir que no exista la historia, la ciencia política, la sociología, la economía. Quiero decir si en realidad forman parte de lo que debería ser una única visión. Desde mi perspectiva, muchos de los que tenían una profesión determinada
que llegaron desde la geografía, la sociología, la ciencia política, la antropología o la economía, con los años se transforman en algo que yo llamo un cientista social, que es algo que es independiente de la disciplina de origen y que les tiende a dar una comprensión global sobre los hechos sociales, donde en realidad entran elementos de cada una que tratan de comprender aspectos parciales de lo social. Dicho esto, vamos a ver algo que es un poco mi respuesta a estas preguntas, que tiene que ver con las condiciones de posibilidad de que algo pase en la realidad social. Y que esto implica pensar qué es lo que configura la realidad social y cómo se dan ciertos hechos o fenómenos y no se dan otros. Existen en la realidad social elementos que son condiciones objetivas. ¿Qué sé yo? Soy pelado, es una condición objetiva. Estudié ingeniería, es una condición objetiva. Son cosas que pueden ser verdaderas o falsas, pero que son afirmaciones que se refieren a cosas que son comprobables y que su grado de objetividad puede pasar por el consenso, pero podemos ponernos de acuerdo en que puedo encontrar pruebas objetivas de una afirmación de este tipo. Y existen también en las personas y en los grupos sociales disposiciones subjetivas. Lo que pasa por una intersección entre estas dos cosas, entre las condiciones objetivas y las disposiciones subjetivas, que hacen que pase una cosa y no pasen otras en un momento y en un lugar y con determinados actores determinados. Entre las condiciones objetivas está todo lo que puedo describirlo y de alguna manera tener consenso sobre su verdad o disenso y de su falsedad a través de pruebas objetivas. Pero las disposiciones subjetivas son importantísimas porque tienen algo que es muy propio de las personas o de lo que creemos que las personas tienen adentro, y me refiero a creencias, saberes. La diferencia entre creencias y saberes es un poco sutil, viene de la filosofía analítica. Uno cree algo cuando piensa que algo es verdadero y sabe algo cuando cree que es verdadero y tiene buenas razones para saber que es verdadero. Los valores, las motivaciones, los deseos, las intenciones, las expectativas y los temores de las personas. Determinadas condiciones objetivas sumadas a estas disposiciones subjetivas generan lo que pasa en la realidad, y las mismas condiciones objetivas ante otras disposiciones subjetivas van a dar otro resultado de qué es lo que pasa en la realidad. Ahora que estamos viendo las marchas anticuarentena que van en contra de la curvatura de la Tierra y los que quieren ver el virus, esto es algo muy presente sobre lo que está pasando en este momento de la pandemia en medio de la disputa política. ¿Cuándo cambia lo posible? Esto es, ¿cuándo cambia la realidad? ¿Cuándo puede haber otra realidad? Bueno, va a cambiar cuándo. O bien cambian las condiciones objetivas, o bien cambian las disposiciones subjetivas, o ambas. Eso va a configurar una realidad diferente. Las mismas disposiciones subjetivas en otra realidad objetiva, o la misma realidad objetiva con otras disposiciones subjetivas, van a dar un cambio de la posibilidad de lo que ocurre o lo que podría ocurrir en lo social. Por lo tanto, un cambio en las condiciones objetivas lleva a un cambio en las prácticas porque requiere cambios de las disposiciones subjetivas, pero un cambio de las disposiciones subjetivas también va a dar lugar a un cambio en las condiciones objetivas. Esto se sabe desde hace mucho. El concepto de triangulación metodológica, que se rastrea hasta 1959, justamente dice que cuando uno quiere, en el tema de la triangulación es algo de la topografía, la navegación, cuando uno quiere decir dónde está algo, necesita referirlo a varios puntos. Bueno, esos puntos de vista tienen que ver con lo objetivo y lo subjetivo, y este concepto decía que los métodos son complementarios, que no se contraponen y que son los dos necesarios para dar cuenta de la realidad social. Y si estos descubrimientos, digamos, o estos hallazgos desde los dos lados me llevan al mismo lugar, hay buenas razones para creer que estamos hablando de algo que describe la realidad. Para finalizar este video vamos a ver un montón de preguntas que no se pueden responder sobre la base de las condiciones objetivas. Por ejemplo, ¿por qué elegiste estudiar sociología? No hay una cuantitatividad que diga eso. Nosotros tendremos ciertas creencias, ciertos valores, ciertos saberes que nos hicieron tomar una decisión y no otra.
O bien, ¿por qué te anotaste en este seminario de análisis de datos cualitativos? O cómo decide el precio un vendedor o una vendedora. O cómo se organizó la lucha por la vivienda de los sin techo, madres y padres en lucha. Tengo una tesis pendiente sobre esto que se la tengo prometida a madres y padres en lucha. Si alguien la quiere hacer, me avisa. O estas que sí son tesis que me tocó dirigir. Cómo se configura la identidad de los pescadores artesanales en Mar de Plata, que la hizo Luciana Giné. O esta que se hizo en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, que la hizo Gonzalo Peruzaro, sobre cómo se incluían las personas con discapacidad en las cooperativas del Movimiento de los Trabajadores, Teresa Rodríguez, o cómo fue el proceso de recuperación de la cooperativa Nuevo Amanecer, una tesis que dirigí en la Facultad de Ciencias Económicas, o bien otro montón de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué hay estudiantes universitarias de clase media de la misma carrera y edad, condiciones objetivas, que están en contra y otros a favor de la interrupción legal del embarazo? ¿Dónde tengo que buscar esa respuesta, dado que hay una objetividad común, universitarias, de clase media, de la misma carrera y edad, que tienen distinto comportamiento ante la interrupción legal del embarazo? La tengo que buscar en las disposiciones subjetivas. ¿Por qué hay padres, madres que no llevan a vacunar a sus hijos? ¿O por qué hay personas mayores de 65 años que no intentaron acceder a la moratoria previsional, siendo que era un derecho y una posibilidad? ¿O qué es lo que hace que una persona que busca trabajo se transforme en desalentada? Una pregunta de la sociología del trabajo. Y por acá vamos terminando con este video, que tiene que ver con otros temas, por ejemplo, decir qué disposiciones tienen los emprendedores que los vuelve exitosos, que en principio era una de las preguntas que se hacían los meritocráticos en el gobierno anterior. Bien, con esto vamos a terminar este segundo video, también de 12 minutos, y empiezo, después de subir este, con un nuevo video que nos va a llevar un poquito más a por qué creemos que podemos explorar la subjetividad de otro. ¿Qué es lo que hace, y esto es subjetivo también, que nos creamos que nosotros podemos acceder a esta subjetividad ajena? La seguimos en el próximo video, que voy a empezar a grabar en 5 minutos.